Representante Jairo Cala, Partido Comunes. Hasta por 8 minutos, usted es el único interviniente de Comunes no firmante de la proposición. Bien pueda. Muchas gracias, señor presidente, con las buenas noches para todos los compañeros y los integrantes del gobierno que se encuentran en esta importante moción. Hemos venido escuchando de manera tranquila las distintas intervenciones y no hemos logrado cosa distinta que entender que desafortunadamente en este país sigue existiendo gente, una clase política que no ha sido capaz de aprender de la historia, que siguen desde sus curules de manera un poco rabiosa a veces, incitando a la fuerza pública a que cometa desmanes contra los ciudadanos, incitando a la fuerza pública bajo un argumento falaz a que entienda que la solución a los problemas del país se resuelven a través del uso de las armas y a través del uso de la fuerza. Esta misma clase política y estos mismos sectores retardatarios vienen haciendo esta práctica desde hace más de 50 años, aplicando la teoría de la seguridad nacional y la teoría del enemigo interno, en el que los enemigos terminan siendo los campesinos, terminan siendo los estudiantes, terminan siendo los maestros, los indígenas, los negros, los padres en última instancia de todos los soldados y policías de Colombia, y una vez llegan a estos escenarios se convierten en sus enemigos, en la gente a la que hay que reprimir. Y yo creo que este ministro que le correspondió esta parte de la historia no está haciendo otra cosa que repetir la historia de los últimos ministros de los últimos 20 años, en la que bajo argumentos traídos de los cabellos han venido asusando medidas que lo único que han hecho es comprometer la honorabilidad de la fuerza pública. Resoluciones como la que emite el ministerio en 2005, en la que estimula a los miembros de la fuerza pública desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jerárquico bajo los resultados de muertes de supuestos militantes de organizaciones guerrilleras, generó en Colombia una situación muy aciaga en la que más de 3.680 casos documentados dio origen a la situación que se conoció en el país como falsos positivos. Un gobierno y un ministerio que posteriormente permitió la entrada de asesores militares bajo el argumento de asistencia técnica, defensa y seguridad de 7 bases militares norteamericanas a Colombia, pues terminó de agravar la situación de derechos humanos en el país. Durante otro de estos ministerios se planteó que las marchas de 2013 de los campesinos eran marchas infiltradas por la subversión, y bajo ese argumento se reprimió con el ejército, con la policía, con el SMAT, ¿cierto? Y allí de esta jornada quedaron 12 muertos, 485 heridos, 4 desaparecidos, 262 detenciones arbitrarias.
Y seguimos todavía con el argumento entonces hoy de quienes marchan, quienes están participando de estas marchas y de estos paros, entonces son vándalos, bajo el argumento de que no hay razones valederas para la protesta social. ¿Acaso el empobrecimiento al que están siendo sometidos millones de colombianos no es una causa? ¿Acaso el abandono del Estado a las regiones más pobres del país no es una causa? ¿Acaso la situación de empobrecimiento de los campesinos no es una causa? La equivocada política económica que entrega los recursos naturales a las multinacionales y que las exentúa además del pago de sus obligaciones tributarias, no es la causa del desempleo y de la pobreza en la que viven actualmente más de 30 millones de colombianos. Es que aquí no nos estamos inventando nada. La gente que está en la protesta no se está inventando nada. El DANE dice que hay 21 millones de colombianos que devengan algo más de 300.000 pesos mensuales. Cada uno de nosotros, cada uno de los colombianos que nos está mirando sabe qué se puede consumir, qué se puede adquirir con 300.000 pesos mensuales. Pero además, hay 7 millones de colombianos que devengan mensualmente algo más de 140.000 pesos mensuales. Ustedes, los colombianos que nos ven, y ustedes, compañeros, saben que se puede adquirir con 140.000 pesos mensuales. ¿Esas acaso no son razones justas para que la gente salga a las calles a exigir de sus gobernantes un trato digno? Un derecho básico, el derecho a la alimentación, un derecho básico, el derecho a la vida, un derecho básico, el derecho a la salud, un derecho básico de los jóvenes, el derecho a educarse y el derecho a vivir en una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa. Nos parece a nosotros que los argumentos que están presentando los voceros de algunos partidos aquí no son más que falacias traídas de los cabellos bajo el argumento de la vieja teoría de la seguridad nacional, del enemigo interno, en el que la combinación de las formas de lucha supuestamente se convierte en elementos que generan las condiciones para los levantamientos sociales. No, aquí... 30 segundos, representante Cala, para que termine su intervención. Encienda su micrófono, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Decía que estamos frente a una situación de empobrecimiento total del país, de más del 60% de la población colombiana. Y a ese 60%, señores policías, señores soldados, ustedes vienen de allá y no pueden darle un trato armado ni pueden voltear sus armas contra esa población, contra sus padres, contra sus familiares, contra los de su clase.